Entonces, seguimos con la facilitación de la estructura de nuestro perfil. Sí. Alguien me había preguntado esta mañana, ¿cuál es la extensión del perfil de tesis? En el material se les ha puesto un rango guía. Por favor, estas estructuras que les estoy proporcionando a partir del perfil no es una camisa de fuerza, ¿no? De cumplimiento, incumplimiento, no. Aquí nosotros valoramos mucho el criterio de los profesionales que están escribiendo la tesis. Por lo tanto, les ponemos un rango de 25 páginas como mínimo y 35 páginas como máximo. ¿Por qué? Porque las mismas están distribuidas en cada una de las partes textual, pretextual, posttextual y textual del perfil de tesis y con mayor razón de la tesis. Pero a veces nos extendemos. Nosotros hemos presentado hace poco una tesis de 600 páginas porque la propuesta nos ha obligado a desarrollar hasta las 600 páginas. Pero les ponemos un rango, ¿no? El perfil tiene que ser sumamente claro, por eso que les damos este mínimo y este máximo para que lo puedan desarrollar. ¿Alguna pregunta aquí? Licenciada, buenas tardes. Una preguntita. Respecto al material que nos estaba comentando anteriormente, los que no somos de la ciudad de La Paz, ¿cómo nos podríamos obtener la información, por favor? Los que están en Oruro, Sí, licenciada. ¿de qué lugar más están? ¿Solo de Oruro? Yo soy de Oruro, licenciada. Tal vez hay de otros Ya, lugares. ya. Entonces, yo voy a coordinar el día lunes para ver cómo les podrían hacer llegar, no sé si quieren la información que está en digital, si se los pueden copiar y mandar algún correo, porque es pesadito el libro. Y sobre las normas APA, sobre la metodología APA, ustedes entran, si bien yo les voy a proporcionar en físico el día lunes para que se fotocopien, porque a veces en sus páginas lo cortan, sale incompleto, solamente dan resúmenes. Entonces, pero pueden entrar a la página de la APA, Asociación de Psicólogos, Organización o Asociación de Psicólogos Internacionales, para ver el avance de la metodología APA. Ahí está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces pueden entrar. También la APA en su página tiene desarrollado guías para poder manejar estructuras de tesis. Pero ahí hay el riesgo de que se confunda. Pueden utilizar también para poder entender el diseño de un título, por ejemplo. Medir el diseño del título en cuanto a número de palabras. En ciertos aspectos, porque el formato ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, que ha sido diseñado también de acuerdo a normas APA de el manual aprobado por el HCU o para los posgrados de la universidad. O sea, tiene una base confiable. Inclusive hemos cambiado el color del empastado. Antes era azul. Todos los posgrados deben tener, por ejemplo, el de la carrera es negro con dorado. Entonces, nuestra estructura está bien respaldada por ese manual aprobado por resolución por el HCU, que también tiene las referencias de la norma APA, de los escritos de Saint-Pierre, que son los ahora, y de la Organización Mundial de Metodología de la Investigación. En las ISO
También hay un material muy interesante, pero puede tender a confusión. Entonces, yo voy a consultar cómo les pueden hacer llegar este documento para poder ustedes tener como referencia para ir desarrollando su borrador de tesis. ¿Está bien? Está bien, licenciada, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta más para que continuemos? Ninguna, licenciado, vamos. Vamos. Ya. Por otra parte, entrando ya a desarrollar el problema de investigación, esta se compone de los siguientes términos de referencia. En esta también les damos una guía para que tomen en cuenta la extensión de este capítulo, de 8 a 10 páginas, pero dependiendo del tema que están proponiendo. Primero se empieza con la identificación del problema para luego abordar el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque primero debemos identificar el problema. No es prudente identificar varios problemas. No se olviden que a este problema le tienen que dar una solución con la propuesta, con el título de su tesis. Por lo tanto, es preferible y recomendable identificar un problema clave, hasta dos, para poderle estar seguros que le va a dar solución a ese problema o a esos problemas con la propuesta que ustedes están planteando. Siempre dirigiéndose por el título de su proyecto de tesis. Una vez, como su nombre dice, identificado el problema, que es lo ideal, recién el tesista puede entrar a plantear el mismo. ¿Y qué significa plantear? Plantear significa que el tesista debe dar a conocer las causas, los efectos que conllevan ese problema o esos problemas identificados en la organización, en el proceso, en la actividad, en la línea base donde ustedes están proponiendo su aplicación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar cuáles son las causas por las cuales se presentan esos problemas identificados, cuáles serán sus efectos de esos problemas a corto, mediano, largo plazo y cómo se le puede dar solución. Y ahí entra la propuesta. ¿Se entiende? Entonces, una vez planteado el problema, recién se pasa a la pregunta, a diseñar la pregunta de la investigación, que se denomina la formulación del problema o pregunta de investigación. Esta formulación del problema se lo escribe en sentido de pregunta. Les había indicado de que en la introducción, cuando ya termino de informar desde un punto de vista internacional, luego nacional, tengo que dar a conocer en ese informe previo, tengo que dar a conocer el propósito de mi propuesta. ¿Por qué? Y ahora van a entender. Cuando entro a la parte de la formulación del problema, tengo yo que introducir precisamente ese propósito. Por lo tanto, pueden tomar nota, espero que estén con un papel y lápiz. Por lo tanto, ¿cómo tengo que redactar la formulación del problema?
La manera más sencilla y directa es mediante una pregunta. Por eso se llama pregunta de investigación, con signos de interrogación. Hay algunos tesistas que plantean 2, 3, 4, 5 preguntas. ¿Para qué? Solo una, no complicarse, porque después no van a entender tampoco. Y esta formulación del problema también es denominada como problema principal. Ahora me entienden por qué les decía que en la identificación del problema tengo que identificar el problema clave. Si identifico más de 2 problemas, tendré que estar seguro o segura de que con mi propuesta le voy a dar solución a esos problemas. Para no entrar en riesgo, ¿qué me recomiendan? Me recomiendan que identifique un problema clave. ¿Por qué? Porque voy a introducirlo en la formulación del problema. Por lo tanto, ¿cuáles son esos elementos que tengo que considerar en una pregunta de investigación o en la formulación del problema? Primero es la interrogante, que este interrogante tiene que partir de el problema clave que se va a plantear. ¿Está bien? Ahora bien, tengo que considerar, y aquí quiero aclarar, las variables, pero en relación a que si determino o no una hipótesis, tendré que considerar las variables dentro de esa redacción de la formulación del problema. Y relacionarlo o enlazarlo con mi propuesta, o sea, mostrar el vínculo con mi propuesta y que tenga directa relación con mis variables. ¿Cuáles? Independiente, dependiente y moderante. Esas son las 3 variables que manejamos. ¿Está bien? Y su delimitación espacial y temporal dentro de esa redacción. Ahora, muy bien, ¿cuáles son las ideas claves para escribir una formulación del problema o una pregunta de investigación? Pueden tomar nota. Hay palabras claves que me pueden ayudar a escribir la formulación del problema. ¿Cuáles son estas? La primera, se logrará, o sea, aquí les estoy dando palabras con lo que se debe iniciar la redacción de la formulación del problema. Se logrará, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cuáles son? ¿Existen alguna? ¿Cómo influye? ¿En qué medida? ¿Cómo es la relación? ¿Qué relación existe? ¿De qué manera? ¿En qué grado? O sea, son las palabras más aplicadas, más comunes para redactar la formulación del problema. La más aplicada por experiencia es se logrará. Y cuando uno inicia la formulación del problema con el término se logrará con el diseño de un modelo de control interno según los lineamientos establecidos por el COSO 3 dentro del ámbito privado para el banco, para la organización financiera Banco Visa en su proceso de caja, pagos de caja a personas de la tercera edad para lograr mayor eficiencia, eficacia, control en el pago adecuado de puede ser de su jubilación. Se logrará
con esta propuesta lograr un mayor control, un mayor resguardo a los depósitos realizados para pago a los jubilados. Es el término más común de entre todos, pero ustedes tienen la elección para poder redactar la formulación del problema, siempre dirigiéndose al título de su proyecto de tesis que se traduce en la solución al problema. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, ¿no hay preguntas? A ver. Vamos a ir. A ver, Lisette. ¿Está en sala? Sarita. Sarita. Hola, Licen. Hola. ¿Me ha Lice, entendido? ¿Me ha entendido, sí, Lice, Sarita? sí, Lice, estoy haciendo el Ya, seguimiento. Sí, he ya. entendido, Lice. ¿Está tomando nota? Sí, 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 Lice. ¿Alguna consulta? No, Lice, seguro cuando ya estemos elaborando van a haber Ay, dudas. pues claro. Muy bien, ¿No? Sarita. Sí, Alejandra, gracias, Lice. gracias. Alejandra, Listen, sí. no, ninguna. ¿Está tomando nota? Sí, listen. Ya. ¿Ya tiene Licenciada, diseñado el título de su tema? Sí, licenciada, estoy dando, bueno, eh, bueno, ya tenía anteriormente elaborado un preperfil, entonces estaba ya adecuando y, bueno, viendo algunas ideas para este, ¿no? Ya. ¿De qué programa es usted? Del 18. Del McCoffee. Sí, McAfee 18. Ya. Tienen que guiarse por las líneas de investigación y los módulos que han vencido en su programa de maestría. Está bien, ya hay bastante material. Está bien, licenciado. Ya. Olesia, Sí, Olesia, licenciada. Sí, licenciada, disculpe. hasta No, aquí. no tengo ninguna duda. Como le comenté anteriormente, ya tengo la tesis desarrollada, pero quisiera pasar el día lunes para ver con usted si mi tesis es obsoleta y tendré que buscar otro tema, pero todavía estoy con mi tema anterior. Muy bien, Olesia. Perfecto. Gracias. Oscar Blanco, Sí, licenciada, buenas tardes. hola. ¿Alguna consulta? No, no, licenciada, todo está claro. Ya, qué bien, me alegro. Roxanita, licenciada, buenas tardes. hola. ¿Alguna consulta hasta aquí para Sí, que continuemos? Licenciada, no, bueno, yo soy del McCoffee 16 en realidad y dejé la maestría por un tiempo, lo retomé en la versión 17 y hay una materia que todavía me falta vencer, pero ya estoy, bueno, ya he hecho la carta de solicitud de tutorial porque esta materia ya no existe en el pensum actual. ¿Ya? Entonces estoy en ese proceso y la tesis que yo ya había desarrollado en su momento, ya con las versiones 17, con la versión 17, ya quedó obsoleta en mi caso porque incluso ya aplicamos en el lugar que yo trabajaba en ese entonces. Entonces estoy en busca de un nuevo tema, pero sí me quedó muy claro. Muy bien.
Gracias, Roxanita. Bueno, Licenciada, una continúo. consulta. Sí, Disculpe, ¿cuáles? mire, ¿cómo puedo definir el título si es que todavía no conozco el problema y mucho menos no he hecho el planteamiento? Entonces, nuevecito no lo estoy pudiendo entender, digamos, porque Ya. el título Eh, iría en función a ellos, a la definición de esos dos. claro, Porque si no es claro, definido, después el problema es otro, medio complicado. No sé si Éxito me puede guiar un poquito, por favor. claro que sí, claro que sí. Para elegir el tema, no se olvide que está haciendo una tesis. Entonces, tiene que hacer una exploración de, por ejemplo, nosotros hemos planteado la contabilidad ambiental del agua, pero para plantear esa propuesta, primero nos hemos dirigido, hemos explorado, yo como tutor previamente para asesorarlo a mi tutoriado, porque no sabía qué tesis hacer, primero he cerciorado qué dicen nuestras fuentes autorizadas al respecto. Al indagar en sus documentos de proyectos validados para incorporar a las normas, por ejemplo, de la IFAC, hemos podido constatar de que ya las han validado unos 14 proyectos en relación, por ejemplo, al tema ambiental, que es la contabilidad del agua. Pero hemos ido más allá, hemos logrado investigar a la Organización Mundial, de la cual se emite resoluciones en la cual se validan instrumentos novedosos de aplicación, como es la contabilidad ambiental del agua. Entonces, en el caso suyo, ¿hacia qué área quiere dirigirse? ¿Hacia dónde quiere dirigirse? Eh, Básicamente a la parte de lo que es implementación o evaluación de control interno en una institución pública. Ya, entonces lo primero que tiene que hacer para no equivocarse, porque somos auditores y tenemos que ser estratégicos para hacer una tesis con respaldo normativo, porque de lo contrario parecería que nos estamos inventando, como este caso que le menciono de la contabilidad del agua. Si nosotros no poníamos como sustento a las organizaciones mundiales que determinan la aplicación de este instrumento, entonces no nos hubiesen dado credibilidad, hubiesen dicho, están locos, se están inventando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Les hemos fundamentado, hemos respaldado la tesis con fuentes autorizadas internacionales. Aquí ni idea ni conocimiento de su aplicación. Por lo tanto, hemos llegado a identificar una fuente autorizada internacional de gran envergadura, la cual ha escrito normas internacionales de contabilidad del agua, donde hemos tenido la fortuna de aplicarla recién salida después de un mes de validación. En el caso suyo, si está pretendiendo entrar a la parte de controles internos, lo primero que tiene que hacer para no compilar sobre el COSO 1, que ya es demasiado obsoleto y convencional, entrar a revisar la página del COSO para ver el avance de esta herramienta para aplicarlo en controles internos gubernamentales. Este control interno gubernamental sigue manejándose o aplicándose con el COSO 1. No ha avanzado desde el 2002, cuando la norma internacional ya ha crecido en relación a controles. Por lo tanto, le sugiero que usted entre a la página de el COSO para ver el avance desde el COSO 1, 2, 3, 4. Ahora se está manejando mucho la cuestión de
el RM4, que es el avance del RM2. Y le voy a dar el nombre. Ya, aquí lo tengo. El RM2 ha avanzado al RM4, que es la gestión de riesgos. Y el COSO 5 ya ha avanzado a una gestión integral de riesgos, que ya la hemos aplicado también en una tesis, pero no dentro del ámbito gubernamental. Les sugiero, uno, entre a la página del COSO para tener mayor fundamento en su propuesta. Otro, entre a revisar la página de Samuel Alberto Mantilla, que es el traductor oficial autorizado de esta organización, que es el COSO. Usted puede revisar la 4ª edición. En esta 4ª edición ya la han incorporado el COSO, las Sarbanes-Oxley, o sea, la SOC. Y también en esta versión habla mucho de la auditoría de control interno a la información financiera. Y en este mismo documento nos da inclusive la documentación codificada a partir de sus secciones. Esta parte de la auditoría de control interno a la información financiera está en la sección 337, donde se introduce también la indagación al abogado del cliente relacionado con litigios, reclamos, valoraciones, etcétera. O sea, ya no solo se está vinculando con operaciones secundarias, ya va de forma más profunda a partir del COSO 5. Dentro inclusive de la presentación de reportes financieros. ¿Qué le parece? Otro dato que le doy, entre a revisar la página del doctor Estupiñán. También hay otro documento de este mismo autor, de Samuel Alberto Mantilla y Sandra Yolima Cante, sobre auditoría de control interno. Pero el último, seguramente ya ha salido una 5ª edición, tal vez, de Samuel Alberto Mantilla en relación a la auditoría de control interno. Por eso le sugiero que entre a lo interesante ahora es el Internet, ¿no? Entrando a su página puedo ya recabar alguna información en línea.